Grabar, ya. Tía, hoy día vamos a ver las fases ya del proceso de atención nutricional. En base a lo mismo, lluvia de ideas, ¿cuáles son los componentes o fases de la atención nutricional? Profe, ¿son las que vimos de contemplación, precontemplación o no? No, una vez que esas son las fases, digamos, Del paciente. claro, en las que se puede encontrar el paciente con respecto al cambio de conducta. Yo me refiero a cuando nosotros vamos a atender a un paciente. ¿Cuáles son las fases que conforman, La entrevista. ya, por ejemplo, la entrevista? ¿De qué tipo? Mm, ¿Qué cosas vamos a preguntar? ya. Profe, dentro de que dentro de la entrevista había como una fase introductoria, algo así como de una parte de desarrollo y la fase final, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, pero el contenido de lo que vamos a preguntar, ¿en qué se puede dividir esta Sería motivo de consulta. ya, por ejemplo, el motivo de consulta, ¿qué más? La recopilación primero de los datos, anamnesis alimentaria, Antecedentes social, médicos. claro. Ya, anamnesis alimentaria, anamnesis clínica, anamnesis biopsicosocial, ¿qué más? Evaluación nutricional, que vendría de ahí la antropometría. Ya después, ¿cierto? Encontramos la evaluación nutricional. ¿Con qué se puede complementar la evaluación nutricional? Con la valoración tanto subjetiva como objetiva. Ya, subjetiva como objetiva. También entran ahí, ¿cierto? Los Los parámetros, exámenes. los exámenes bioquímicos, ¿cierto? También cada uno de ellos va a tener su interpretación. ¿Qué otro aspecto es importante en la entrevista o en la consulta nutricional en sus fases? Definir los objetivos nutricionales y en base a eso las estrategias para cumplir esos objetivos, Ya, las tareas, las metas. una vez que, cierto, ya tenemos el diagnóstico nutricional, vamos a establecer, cierto, las metas, ya a corto, a mediano, a largo plazo, los objetivos también. ¿Qué otra cosa vamos a ir viendo después? Si queremos saber cómo va el paciente durante el tiempo, El seguimiento, profe. el seguimiento, el monitoreo. Y antes de eso sería la educación en cuanto También, al... ¿cierto? Nos saltamos la educación, también es muy importante la educación, ¿ya? Entonces, en general, ¿cierto? Ustedes ya han visto algunas de las partes, ¿cierto? De las que componen la fase, ¿cierto? De atención nutricional. Ahora sí, ya sabiendo, ¿cierto? Ustedes lo que maneja, vamos a ver la clase de hoy. Entonces, las fases de la atención nutricional, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que nuestro trabajo como nutricionista clínico implica realizar una evaluación y un diagnóstico nutricional, siempre basados en el pensamiento crítico y el razonamiento clínico, para una atención nutricional adecuada y de esta forma tomar una decisión de la intervención que vamos a realizar basada en la evidencia científica disponible. Luego se debe monitorizar estos resultados de la intervención para poder generar un impacto a corto y a largo plazo en las patologías que requieren tratamiento nutricional o en el diagnóstico nutricional del paciente si se encuentra ya sea por malnutrición, por déficit o por exceso. El nutricionista clínico, además, va a ser un profesional que posee los conocimientos científicos del área de su competencia, con las habilidades para aplicar eficientemente el proceso de cuidado nutricional e integrarse al equipo de salud hospitalario y ambulatorio para contribuir en la mejora de salud, tanto hospitalario y ambulatorio para las personas.
Para lograr estas funciones es necesario, ¿cierto?, adquirir una formación que nos permita el desarrollo del pensamiento crítico y razonamiento clínico. El pensamiento crítico es un proceso que genera un juicio reflexivo en el cual yo observo, interpreto, analizo, evalúo, soy capaz de inferir, explicar y autorregular la información obtenida. Ahora, el razonamiento clínico o la práctica de la toma de decisiones es una forma de pensar el contexto dependiente y de toma de decisiones en la práctica profesional. De esta forma podemos guiar las acciones de la actividad clínica. Entonces va a ser muy importante tanto el pensamiento crítico como el razonamiento clínico. ¿Cómo se aplica, cierto, esto a su vez en la consulta nutricional o en la atención de un paciente en específico? Por ejemplo, si un paciente me dice una información, cierto, algunos síntomas comunes de la diabetes, o que ha perdido peso, o que tiene un zumbido en el oído, ¿ya? O un paciente que me comenta que tiene poca accesibilidad de ciertos tipos de grupos de alimentos, ¿ya? Hacia esta área, ¿cierto?, va a ir orientado este pensamiento crítico y razonamiento clínico, que yo sea capaz de realizar un diagnóstico alimentario nutricional, un diagnóstico nutricional también, en base a la información que el paciente me da, y a su vez también tener la capacidad de otras temáticas clínicas de salud del paciente que pueden no ser mi área directamente, pero yo también puedo realizar una intervención, ya sea con asistente social, con kinesiólogo, médico, enfermería o lo que el paciente requiera. Se han desarrollado en el último tiempo ya diversos modelos de atención clínico-nutricional. Vamos a ver algunos de ellos, cómo se han ido actualizando también, ¿ya? Que en base en lo que nos otorgan, ¿cierto? Son una guía o un modelo mediante el cual nosotros podemos ir ordenando nuestra práctica clínica. Como yo les decía, cuando yo realizaba los informes de los alumnos o sus compañeros que ya son internos, cuando realizaban atenciones nutricionales en la universidad, yo ya terminaba de hacer los informes y me daba cuenta que Pepita no le tomó la glicemia al paciente, ¿ya? Entonces todo esto se puede ir, ¿cierto?, normando mediante protocolos, mediante guías, normas o modelos que nos permitan ir avanzando en el paso a paso de la atención nutricional. Entonces, en esta práctica clínica se realiza este ejercicio con cada usuario, muchas veces sin tener claridad de la estructura, ¿ya? Entonces, lo que les explicaba recién, si yo no tengo claridad qué va primero, qué va después, o cuáles son los componentes que forman cada una de las fases, yo no voy a lograr los objetivos propuestos con la atención. Ejemplo, un paciente, en el primer control no se le tomaron los pliegues, en el segundo control, un mes después, yo digo, quiero ver, ¿cierto?, cómo están este cambio después de la intervención nutricional, cuando el paciente ya comienza a tener estos cambios de hábitos, y qué pasó si en el control 1, ya que fue el 15 de septiembre, no le tomé los pliegues, hoy día, 15 de octubre, ¿cómo yo puedo medir un impacto, ya? Si yo, por ejemplo, el primer control no le tomé la grasa, ¿ya? O no realicé el diagnóstico alimentario apropiado, ¿ya? Entonces, para evitar estos problemas que nos pueden ocurrir, ¿ya? Y también, por ejemplo, si un paciente ya lleva 6 meses conmigo, yo no me di cuenta que el control 1 me dijo el paciente que tenía pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, ¿ya? Y que además tenía antecedentes clínicos. O sea, yo debo tratar, ¿cierto?, de ver todas las posibles patologías que el paciente puede llegar a desarrollar, mediante las cuales yo tengo una posibilidad real de brindar un apoyo en esa área y que el paciente no desarrolle esta enfermedad. Son aspectos que no se pueden pasar. Acá tenemos un modelo de proceso y cuidado nutricional de la Academia de Nutrición y Dietética, que durante esta clase lo vamos a usar con las siglas NCP, que significa Nutrition Care Process, ¿ya? En el año 2003, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, anteriormente la ADA, estableció un proceso de atención estandarizado.
Este es un método sistemático de solución de problemas que utilizan profesionales de la nutrición y alimentos para pensar críticamente y tomar decisiones, y estas decisiones a su vez tienen relación con problemas de la práctica clínica. En este sentido, se propuso un método que pudiese describir, organizar, registrar la recolección de información obtenida en la consulta nutricional utilizando un lenguaje común y acorde a la literatura basada en la evidencia, entregando una estructura para el cuidado nutricional diseñado para usuarios, grupos, comunidades de todas las edades y estados de salud. Este modelo NSP, Nutrition Care Process, consta de 4 pasos interrelacionados. Entonces, primero yo tengo acá el examen nutricional, luego tengo el diagnóstico nutricional, o sea, y el examen nutricional a su vez consta de toda la información que yo voy a requerir, ya sea antropometría, anamnesis clínica, anamnesis dietaria, exámenes bioquímicos, cómo son los antecedentes mórbidos del paciente, ya la antropometría también. Luego yo realizo el diagnóstico nutricional. Luego que realizo el diagnóstico, vamos a ver intervención nutricional. ¿Cuáles van a ser, como dijimos en la introducción, cierto? La educación que yo voy a realizar al paciente, mi cálculo de requerimiento, etc. Y finalmente, cómo yo voy a monitorear y evaluar estos resultados. O sea, si el paciente es capaz de adaptarse a los cambios según la actitud, la etapa de Prochaska que se encuentra el paciente, si va a adoptar qué cambios y en qué medida, ¿ya? Porque el paciente yo le puedo decir 5 mensajes, consuma 3 porciones de verdura, 2 porciones de fruta, 3 lácteos al día, 2 veces por semana legumbres, 2 veces por semana pescado. El paciente de estos 5 mensajes puede empezar al control 1 a hacer 1. El paciente perfectamente puede no aumentar el consumo de lácteos, no aumentar el consumo de frutas, solo aumentar verduras y tampoco no consumir mayor cantidad de legumbres, ¿ya? Entonces, en base a eso yo voy a ir monitoreando. El paciente puede, el control 1 pesaba 65 kilos, ya con un porcentaje de grasa del 35%. Y en el segundo control puede pesar las mismas cantidades de kilos, pero la masa grasa puede haber disminuido, ¿ya? Entonces, todo esto van a ser parte del monitoreo y yo voy a ir, ¿cierto?, evaluando cómo van estos resultados. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, algunos de los pasos ya publicados, ¿cierto?, por la ADA también, en los cuales, ¿cierto?, me explica cuáles son los puntos en cada uno de los aspectos. En el examen nutricional, 1, los profesionales que elaboran este campo deben revisar los datos, identificar factores que afecten al estado nutricional. El paciente me puede decir, yo vivo al frente de un almacén, y por eso yo me compro dulces todos los días, por ejemplo. Agrupo los datos y elementos individuales para identificar un diagnóstico, ya alimentario, nutricional. O sea, voy a la encuesta alimentaria, voy a su anamnesis clínica, veo su estado con sus exámenes bioquímicos también. Luego, identifico estándares mediante los cuales el dato va a ser comparado, ¿ya? Entonces, recordar según qué grupo etario, qué indicadores utiliza para evaluar el estado nutricional, ¿ya? Esos van a ser, ¿cierto?, según es preescolar, adolescente, adulto mayor, embarazada, etc. Luego yo voy a establecer, ¿cierto?, mi diagnóstico nutricional. En base a esto, yo identifico, describo el problema nutricional que pueda ser resuelto o mejorado a través de mi intervención, ya un diagnóstico nutricional, por ejemplo, alteración en la ingesta de carbohidratos. El paciente consume muchos carbohidratos. Ya es diferente a un diagnóstico médico. El diagnóstico médico, en base a lo mismo, puede ser que el paciente sea diabético, puede tener diabetes. La documentación del diagnóstico nutricional también va a requerir terminología, organización y una documentación en particular. El diagnóstico nutricional ya se puede realizar
también con la Nutrition Diagnosis Statement, ¿ya? Que se llama PES en español, que está compuesto por 3 elementos: el problema, la etiología y los signos y síntomas. Entonces, yo tengo acá cuál es el problema, ya puede ser la malnutrición del paciente por exceso, cuál es la etiología, cuál es la etiología, cuál es la causa de ese problema, que el 95% de los casos va a estar dada por una alteración en la ingesta alimentaria versus el gasto de energía, y cuáles son los signos y síntomas. Estos signos y síntomas pueden ser a la vista o también en algunos niños, por ejemplo, parecen estar sanos, pero cuando los evaluamos nutricionalmente resulta que pueden tener sobrepeso o la circunferencia de cintura aumentada, ¿ya? Entonces ahí también hay que ir viendo todos esos aspectos. Luego la intervención nutricional van a ser las acciones que yo voy a planificar para cambiar positivamente esta conducta relacionada a la nutrición. Puede ser también una condición ambiental, ya que puede ser el ambiente obesogénico del paciente, que en algunos casos, ¿cierto?, puede interceder la familia o cuidadores. ¿Ya? ¿Cuál va a ser nuestro grupo blanco o comunidad? Yo puedo hacer, por ejemplo, una educación, ya una intervención nutricional de lactancia materna en nodrizas de algún CESFAM, ¿ya? Entonces, en general, nosotros vamos a trabajar con el paciente, con otros profesionales de salud, también mediante programas que se encuentran asociados o agencias también. Luego, en el monitoreo, que va a ser el último paso de este modelo, es un componente crucial del proceso, ya que identifica los resultados y sus importantes medidas del cambio en los pacientes o poblaciones relevantes al diagnóstico nutricional e intervención nutricional, y describe además cómo yo voy a evaluar. Por ejemplo, yo puedo decir, el paciente, mi meta es que, cierto, en 6 meses baje el 10% de su peso. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a evaluar eso? ¿Ya? Entonces puede ser por una disminución de tantos puntos del IMC del paciente, puede ser también disminución de la circunferencia de cintura, disminución de la masa grasa, ¿ya? Y por otro lado también mi intervención va a ir apuntada hacia, ¿cierto?, cuáles son el diagnóstico nutricional de paciente, cómo su ingesta de la alimentación por grupos de alimentos. ¿Se encuentra la ingesta adecuada en lácteos, en carne, en legumbres? ¿Ya? Entonces, todo eso, la idea es que sea medible en el tiempo. Esa es la idea, que yo ponga objetivos, ¿cierto?, que yo puedo medir, ¿ya? Si yo pongo un objetivo que sea mejorar los hábitos alimentarios del paciente, quedo, digamos, mirando para el lado, no sé bien cómo medir. Pero ahora, si yo digo que el paciente mejore sus hábitos alimentarios utilizando esta encuesta, ya que en el punto, ¿se acuerda, Rosita? El paciente puede tener, por ejemplo, 3 puntos y arroja que la alimentación de la persona no es saludable. Y luego obtuvo 12 puntos en la misma encuesta. Entonces, ahí yo puedo evidenciar, puedo medir el cambio desde un control al otro. ¿Se acuerda, Rosita, cuando hacíamos esa encuesta alimentaria el año pasado? Sí, profe, en el operativo, ¿cierto? Sí, en los operativos que realizamos. Sí, ¿Sí? sí me acuerdo. Entonces ahí la mayoría de los pacientes, ¿cierto?, arrojaba que su alimentación era poco saludable o que necesitaba cambios, ¿ya? Pero ahí, si yo pongo la complemento un poco más el objetivo, de tal forma que me permita que sea medible, de esta forma el objetivo está bien planteado, ¿ya? ¿Qué objetivo también pueden poner? Que el paciente baje de peso. Ya, ese objetivo, ¿cierto? Tampoco es medible en el tiempo. Yo puedo poner que el paciente pierda esta cantidad de porcentaje en tanto tiempo, estos puntos de IMC, circunferencia de cintura en tal porcentaje, etcétera, pero que el paciente baje de peso también va a ser imposible de evaluar porque no es concreto, ¿ya? Entonces, mis objetivos deben ser medibles. O sea, si yo hago un control, después la Rosita hace el control, la idea, ¿cierto?, es que la Rosita no me diga, pero profesor, aquí, este objetivo que puso, ¿cómo yo lo voy a medir? ¿Ya? La idea es que un mismo paciente que pudiésemos ver todas en el año,
tengamos la misma información para ir midiendo los cambios en el tiempo. Luego tenemos acá cómo vamos a actuar ya con algunos pacientes que pueden tener sobrepeso u obesidad, ¿ya? Entonces, en general, ¿cómo se va a definir? Como el incremento de la adiposidad comparado a referencias estándares, ¿ya? En general, algunas causas ya pueden ser problemas fisiopatológicos, psicosociales, culturales, ambientales en su mayoría. Algunos signos y síntomas, algunos pueden ser, por ejemplo, cuantificar, ya, qué pasa con el problema, cuánto peso puede tener de más, le podemos decir al paciente, este es su peso máximo, este es su peso ideal, este es cierto, va a ser su IMC, usted se encuentra en este punto, si bien la normalidad es hasta 24,9, usted se encuentra en 32. Si usted tuviese de 25 a 30, tendría este estado nutricional. Usted se encuentra en este punto, entre 30 y 34,9. Por lo tanto, su estado nutricional es obesidad grado 1. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a trabajar primero? Vamos a trabajar, ¿cierto? Primero para que logre estar solamente con sobrepeso y luego, ¿cierto? Nuestro objetivo, ¿cierto? A largo plazo va a ser que usted en el tiempo, en tantos meses, pueda llegar a un peso normal. ¿Y cómo vamos a realizar estos cambios? Con esta serie de recomendaciones en base a la alimentación, más actividad física, ¿cierto? Y junto a una serie de, también pueden ser exámenes bioquímicos, el paciente puede mejorar, pero la idea es que podamos evidenciarlo de la mejor forma. Luego tenemos acá, ¿cierto?, los indicadores mediante los cuales yo voy a realizar, ¿cierto?, mi diagnóstico nutricional. Puedo yo, ¿cierto?, medir la tasa metabólica basal, ¿cierto? El bioimpedanciómetro nos da esa información. Ya también lo podemos calcular con las diversas fórmulas que existen. También tenemos acá la antropometría, la circunferencia abdominal, pliegues cutáneos, ya en algunos casos también cierto peso para la talla, ya en niños. Cómo se encuentra el porcentaje de adiposidad, se encuentra aumentado. En base a la historia nutricional, ya que vamos a encontrar acá, va a haber un sobreconsumo de comidas o bebidas densas en grasa o calorías. También vamos a observar porciones grandes de comida, mayores al doble de las recomendaciones. Finalmente, hay una ingesta energética excesiva. La actividad física en estos casos va a ser nula. En la mayoría ni siquiera existe de baja intensidad o de baja duración, sino que es lisa y llanamente nula. No hay actividad física, son pacientes sedentarios. Gran cantidad de tiempo realizar actividades tales como leer, ver televisión, trabajar en computador. Incredulidad acerca de las recomendaciones nutricionales. O sea, personas que dicen, ¿en serio engordan esto? Las papas fritas, las hamburguesas, o sea, yo jamás lo hubiese pensado. O sea, el paciente, ¿cierto?, se muestra incrédulo frente a la información que yo le estoy entregando. También encuentro que puede haber incapacidad para aplicar las recomendaciones nutricionales, como les explicaba recién. Yo le puedo dar a un paciente 5 recomendaciones, pero el paciente apenas puede empezar con una, ¿ya? Entonces también vamos a tratar de estas recomendaciones, ¿cierto? No sean de 0 a 100, sean paulatinas en el tiempo. También puede haber una incapacidad para mantener el peso o también el paciente puede volver a ganar el peso que está perdido. O sea, son pacientes que en general han realizado dieta, ¿cierto?, muchas veces, ¿ya? Luego tenemos acá también desinterés o falta de voluntad, también eso asociado, ¿cierto?, a la etapa de cambio que se encuentra el paciente. Condiciones asociadas con el diagnóstico, por ejemplo, también un 5% de los casos puede tener hipotiroidismo, ¿ya? También puede tener depresión, otra enfermedad de base que son menos frecuentes, ¿ya? Puede ser obesidad secundaria también. Puede tener, seguramente, si es obeso, puede tener síndrome metabólico, ¿ya? Discapacidad física, pacientes que pueden estar con muletas, también dificultad para desplazarse, ¿ya? También puede tener historia de abuso físico, emocional. ¿Cómo es la historia familiar de obesidad? O sea, si en su familia
padre, madre, abuelos, hermanos presentan sobrepeso u obesidad. ¿Cómo es la historia de ese paciente cuando, cierto, era pequeño? Históricamente, ¿siempre ha presentado obesidad? ¿Ya? ¿Cómo es su curva? Medicaciones ya que pueden impactar en la tasa metabólica basal, ya también puede existir en algunos casos, ¿ya? Ahora, ¿qué aspecto nosotros vamos a fijarnos en el paciente que está con bajo peso? Vamos a ver, ¿cierto?, que el bajo peso en general se va a comparar a referencias establecidas como estándares nacionales o las recomendaciones según las curvas, ¿cierto?, de cada país. ¿Qué factores pueden causar este bajo peso? Factores recopilados durante el examen nutricional, ya psicosociales, situacionales, de desarrollo cultural, ambiental. Puede haber un desorden de patrones alimentarios, excesiva actividad física, ingesta energética inadecuada, necesidades energéticas elevadas. Por ejemplo, un paciente que está realizando mucho ejercicio de alto impacto, ya sea en tipo de ejercicio y en duración, ya un paciente que está con acceso limitado a la comida, ya que no tiene acceso a la alimentación, por creencias o actitudes negativas respecto a la comida, también un paciente que tiene historial de retardo al crecimiento intrauterino pequeño para la edad gestacional, ¿ya? O falta de ganancia de peso, o sea, cómo es su historia, ¿cierto? Como paciente, desde que es pequeño, desde que es lactante, ¿ya? El conglomerado de signos y síntomas ya durante el examen físico, durante el examen clínico, ya que evidencien que existe un problema, se cuantifica este problema y se describe su severidad. Yo voy a medir la tasa metabólica basal del paciente, también la puedo calcular, ¿ya? También voy a encontrar un IMC en adultos, ¿cierto? Menor a 18,5, en adultos mayores menor a 23, como el peso para la edad, el peso para la talla, ¿ya? El IMC, el peso para la edad, cómo se encuentra la masa muscular, ¿ya? La masa grasa, probablemente la masa grasa está disminuida, la masa muscular también puede estar disminuida, ¿ya? Ingesta de alimentos menor que la estimada, o sea, yo a ese paciente le calculo un requerimiento, me da 1700. El paciente con la encuesta de laboratorio 24 horas me da 1000, ¿ya? Hay una ingesta inferior al requerimiento. Hay una negativa al paciente a comer, hay una actividad física aumentada, ¿ya? También cómo es su historia como persona, como les decía recién, si fue pequeño para la gestacional o tuvo retardo en el crecimiento intrauterino, ¿ya? Alguna enfermedad también psicológica, algún trastorno de la conducta alimentaria, si puede también ser deportista, ¿ya? Todos esos factores. Ahora, cuando el paciente, ¿cierto?, no está listo para hacer un cambio o una dieta, un cambio en su estilo de vida, ¿ya? El cambio realizado por el paciente no es suficiente respecto al costo, ¿ya? O sea, el paciente, su esfuerzo requerido para realizar cambio es, ¿cierto?, insuficiente. Conflictos con el sistema de valores personales, antecedentes para el cambio de conducta, ¿ya? Cuando un paciente les dice, llevo toda mi vida haciendo dieta, ¿ya? Eso es un punto que no podemos dejar pasar, ¿ya? Se refiere a factores recopilados durante la entrevista, ya que también pueden ser psicosociales, situacionales, culturales, ambientales. Creencias y actitudes negativas respecto a los alimentos y a todos los tópicos de la nutrición. Habilidad cognitiva deteriorada, puede ser también dificultad para el aprendizaje, ¿ya? Falta de apoyo social para implementar el cambio, lo que yo les explicaba, si tenemos un paciente que está con obesidad y llega a su casa y trata de cambiar, pero la mamá prepara pizza, el papá, para demostrar el amor, le lleva completos, sopaipilla, alimentos de alta densidad energética, va a ser súper difícil que el paciente pueda seguir con el cambio porque va a tener un ambiente desfavorable.
Negación también a la necesidad del cambio, como veíamos también en los casos de precontemplación, yo no necesito cambiar, yo estoy bien así, decían algunos pacientes, ¿se acuerdan? Cuando a ustedes les tocó hacer el role-playing. Una percepción de que les falta el tiempo, o cierto, también le puede tener alguna dificultad financiera que dificulta el cambio. La comida saludable es cara, también mencionan algunas personas, ¿ya? Desinterés o falta de voluntad para aprender. Falta de autosuficiencia, porque yo siempre he fallado. ¿Por qué ahora me habría de ir bien con este plan de alimentación? Conglomerado también tipo de signos y síntomas recopilados durante la entrevista, ¿ya? El lenguaje corporal negativo, lo que hablábamos de, ¿cierto? El lenguaje no verbal, ¿cierto? Falta de contacto visual, postura a la defensiva, realiza otra actividad, o sea, eso se aplica tanto para nosotros como profesionales como para el paciente. O sea, si yo estoy dándole una recomendación nutricional y el paciente está con el celular, ¿ya? No hay interés. Reporte observaciones de negación de la necesidad de la comida. Yo no necesito estos cambios. Yo no entiendo los cambios. Yo no puedo mantener esta cita. No tengo tiempo para venir. Actúo a la defensiva, pero si yo como súper bien, pero no, si yo en general, ¿cierto? Como muchas lechugas, muchas verduras, yo veo el cambio y el paciente subió 5 kilos. Falta de eficiencia en ejecutar los cambios o dificultad para sobreponerse a las barreras del mismo, ¿ya? O sea, acá tenemos, ¿cierto? Cuando el paciente no se encuentra listo o predispuesto a cambiar su estilo de vida. También tenemos cuando el paciente tiene una elección inadecuada de alimentos, ¿ya? La elección de bebida, ¿cierto? Tenemos al paciente que en nuestro país un paciente dice, yo prefiero tomar jugo embotellado porque son mejores que la bebida, porque el jugo viene de la fruta, porque nadie lee la etiqueta que ese jugo que venden como jugo de fruta nunca tuvo nada de la fruta, ¿ya? Y aunque así sea, también va a estar muy por sobre ya las prioridades de la ingesta de agua antes que la ingesta de jugo de fruta, aunque sea preparado en casa, ¿ya? Elección de bebida, alimentos que son inconsistentes con las recomendaciones de la ingesta dietaria RDI, ¿ya? Se refiere a prácticas tales como falta de exposición a la información adecuada relativa a temas nutricionales, prácticas culturales que afectan a la habilidad para aplicar esta información. Por ejemplo, el paciente puede decir, es que todos los fines de semana en mi casa comemos tal alimento completo, pizza, sopa y pilla, ¿ya? Entonces ahí yo elijo culturalmente alimentarme de esta forma. El paciente dice, puedo estar cansado ya debido a alguna terapia médica, alguna habilidad cognitiva también deteriorada que le impide entender, acceso ilimitado a estos alimentos que se le recomiendan, percepción de falta de recursos, alergia a ciertos alimentos, falta de interés, desórdenes de la alimentación, depresión, ¿ya? Acá podemos observar, ¿cierto?, una ingesta inconsistente con las RDI, ¿ya? Discapacidad para aplicar la guía, inhabilidad, ¿ya? Entonces el paciente elige alimentos de forma inadecuada. Y ahora la actividad física. Bajo nivel de actividad física o conducta sedentaria al punto de reducir el gasto energético y tener un impacto sobre la salud. O sea, no me va a servir de mucho, ¿cierto? Un paciente que empezó el control y el primer compromiso fue caminar. O sea, la idea es que ya el segundo control yo sea capaz de que el paciente se comprometa a un nivel de actividad física más alto. ¿Cuál es nuestro fundamento, ¿cierto?, de la evidencia clínica sobre la malnutrición por exceso? Es generar, ¿cierto?, este desbalance entre la ingesta y el gasto energético, poder lograr que mi gasto energético sea superior a la ingesta. De esta forma, ¿cierto?, vamos a ir utilizando estos acúmulos de grasa mediante las diversas vías metabólicas que nosotros ya conocemos, ¿cierto?,
que lo vimos en bioquímica, para de esta forma ir generando esta disminución en la masa grasa. Pueden ser factores durante la entrevista, el paciente me puede decir, no, es que yo no realizo actividad física, yo uso ascensor, me voy a mi casa en micro, en metro, pero utilizo la escala mecánica, ya sea un paciente, y le digo, ¿y en su celular usted mide los pasos? Sí, mido 1000 pasos diarios, o sea, no camina nada, ¿ya? ¿Qué causas pueden formar, cierto, que el paciente sea sedentario? El paciente puede no saber, puede tener falta de información relativa a los temas nutricionales. Él puede tener un desconocimiento en base a la importancia de la actividad física dentro de su terapia nutricional. Falta de ejemplo, por ejemplo, si los niños ven que su papá están todos los días, cuando llegan a casa, que están sentados, ya eso también los estudios nos dicen que si los padres son personas que, por ejemplo, los fines de semana dedican tiempo a realizar actividades recreativas, deportivas con los niños, de esta forma se generan hábitos en los niños. De lo contrario, si los padres, cierto, están la mayor parte del tiempo sentados, también los hijos van a crecer creyendo que eso va a ser lo normal, ese nivel de sedentarismo. También puede ser alguna lesión que pueda tener el paciente que le pueda generar esta inactividad física. Em, falta de acceso a un ambiente propicio para realizar ejercicio. Ya el paciente puede decir, no, es que donde yo vivo es muy peligroso para ir a correr, no tengo acceso, ¿cierto?, a realizar actividad física fuera de mi trabajo, tengo tiempos ya que no se ajustan a ese tema. Desinterés también, ya, o falta también de en forma financiera para poder acceder a gimnasio. Pero como ustedes saben, por ejemplo, ahora en todo el mundo no hay gimnasios, pues a las personas que hacen ejercicio no les tocó, no les quedó más opción que hacer ejercicio, ¿cierto?, dentro de la casa. Luego tenemos cómo lo reportamos. Nosotros cuando le preguntamos al paciente, ¿realiza actividad física? Si no, si le pregunta al paciente si es no, se trata de preguntar si se camina o algo así. Si es sí, se pregunta qué tipo de actividad física, andar en bicicleta, bailar, caminar, nadar, ¿cierto? ¿Cuántas veces por semana? Se pregunta, ya 3 veces a la semana, 3 de 7. Y ahora, ¿cuánto tiempo se realiza esta actividad física? Si es 1 hora cada vez, ya, cosa de tratar de establecer un promedio diario. También tenemos acá sentarse, cuánto tiempo el paciente está sentado, cuánto tiempo está parado, cuánto tiempo camina, cómo es su nivel respiratorio. También yo puedo medirle la fuerza del paciente con el dinamómetro, ¿ya? Para ver, ¿cierto?, cómo es, si el paciente presenta, ¿cierto?, su musculatura, cómo está funcionando. Diagnóstico médico asociado también puede existir. Por ejemplo, puede tener fatiga crónica, una obesidad mórbida que el paciente no le permite desplazarse, cirugía de rodilla, artritis, artrosis, ¿ya? Y cómo va a ir disminuyendo la calidad de vida por la nutrición inadecuada, ¿ya? Puede haber por parte del paciente una percepción disminuida ya de su calidad de vida como respuesta a problemas nutricionales. Por ejemplo, yo puedo preguntarle al paciente en el tiempo si él se enferma, tiene enfermedades asociadas, y explicarle también que estas enfermedades tienen un desarrollo que va exclusivamente por el tema nutricional, como no son las enfermedades crónicas, ¿cierto? La diabetes, la dislipidemia, lo que nosotros ya conocemos, ¿ya? Ahora también, en base a lo mismo, se actualizó este modelo y proceso de cuidado nutricional NSP, ¿ya? El cual, ¿cierto?, va a identificar las acciones prioritarias de atención nutricional por contribución de los profesionales de la nutrición y alimentos, y además establece un estándar global para el cuidado nutricional. Entonces vamos a ver ahora, junto a los 4 pasos anteriores, ya también les voy a subir este documento, junto con los 4 pasos que ya vimos anteriormente,
además se agregan la relación entre el usuario y grupo y nutricionista. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de establecer una relación de confianza? O sea, que el paciente sea capaz de decirme, no, yo creo que subí de peso porque dejé de ir al gimnasio estas últimas 2 semanas. Y además me desordené este día, este otro día y comí tal tipo de alimento. Entonces, sea el paciente capaz de contarme y yo también capaz de ir reforzando cuáles fueron los causales que permitieron que el paciente dejara de ir al gimnasio, se desordenara estos días en específico con este tipo de alimento y preparación. Fortalezas y habilidades requeridas por parte del nutricionista. Conocimiento nutricional, habilidades, competencia, como mi pensamiento crítico, ya yo soy capaz, ¿cierto? Hasta qué punto decirle al paciente qué pasó, lo analizo, trato de guiarlo, cómo yo colaboro y me comunico con otros profesionales también, mi código de ética, ¿ya? Los factores también ambientales que influencian el proceso, la determinación de prácticas clínicas, sistemas de salud, sistema social, sistema económico, sistemas de apoyo, el tamizaje nutricional y derivación a otros profesionales. Estos sistemas de apoyo no corresponden al modelo como tal, dado que no son funciones propias del nutricionista, pero apoyan al trabajo del profesional. Por ejemplo, si el paciente puede tener alguna afección, ¿cierto?, a la piel, y yo tenga que realizar una interconsulta a un especialista, también yo tengo que realizarlo en el caso de que yo vea a mi paciente, independiente de que mi área en específico sea la nutrición. Luego también la Asociación Británica de Dietistas posicionó el pensamiento crítico como un eje central de la práctica clínica durante todos los pasos involucrados en la entrega de una intervención nutricional a individuos, grupos o poblaciones. Esto para lograr realizar un juicio y describir los aspectos nutricionales más importantes que impactan la salud para posteriormente identificar y priorizar métodos de intervención más efectivos basados en la evidencia, metas más relevantes y resultados a monitorear y evaluar. Siguiendo la línea de recolección, también se publicó una estructura que respalde el tratamiento empleado en el año 2018 por expertos quienes elaboraron un marco integral para crear un modelo de seguimiento y evaluación de resultado que se llama MIOE, que significa el Monitoring y Outcome Evaluation en dietética. El objetivo de esta propuesta es monitorizar y evaluar resultados de las intervenciones dietéticas para de esta forma probar la efectividad de la intervención, de esta forma mejorar resultados clínicos, ¿ya? Este modelo además ayuda a optimizar las estrategias para mejorar la salud y también demostrar la relevancia económica, ya que considera aspectos como el énfasis en el impacto de la intervención, la planificación, la implementación de la intervención, seleccionar los indicadores apropiados y también el razonamiento crítico. Luego, en la adaptación de estos modelos se propone una estructura adaptada para ser aplicada en la atención nutricional, considerando las que ya vimos, diagnóstico, plan de intervención, dando énfasis a la evaluación de resultados que debe favorecer la mejora continua de la atención a corto y largo plazo para lograr los objetivos propuestos. Esta etapa es de relevancia en la atención nutricional para lograr estrategias que permitan mejorar la adherencia a los tratamientos dietéticos y generar cambios epidemiológicos. Por consiguiente, es el trabajo del nutricionista el que puede favorecer o entorpecer el logro de resultados, por lo que es fundamental la revisión constante del diseño de intervención basado en la evidencia científica y en la evaluación biopsicosocial del paciente. Acá tenemos esta tabla ya que junta los puntos anteriores que tienen que ver con la valoración nutricional, el diagnóstico, plan de intervención y monitoreo. A esto le suma los resultados y la medición del impacto.
Vamos a ver, uno por uno. La valoración nutricional, acá nos habla, ¿cierto?, de la evaluación nutricional, obtener información y también evaluación cualitativa y cuantitativa del estado de nutrición y alimentación. O sea, yo voy a valorar, ¿cierto?, la cantidad, por ejemplo, algo muy sencillo, de lácteos. El paciente consumió, por ejemplo, un lácteo al día y la calidad de esos lácteos, ¿ya? ¿Qué tipo de lácteo consumió el paciente? ¿Ya? Entonces yo voy tanto al número, ¿ya?, de porciones, de grupos de alimentos en específico, como a la calidad, ¿ya? ¿Qué tipo, cierto, de grasa consumió el paciente? ¿Es alta en hidratos de carbono, pero de qué tipo? ¿Simples o complejos? ¿Es alta en proteínas de alto valor biológico o la alimentación del paciente es en base a proteínas de origen vegetal? ¿Ya? Entonces, después en el mismo punto, ¿ya? En base, ¿cierto?, a la información del paciente, cómo es su accesibilidad al alimento. Tiene acceso a ir a ferias libres, ¿ya? Tiene acceso a obtener alimentos como pescado, ¿ya? ¿Qué tipo de pescado consume? ¿Ya? Toda esa información. Luego yo voy a realizar, ¿cierto?, mi diagnóstico nutricional con la información que yo ya recopilé de la antropometría, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, lo voy a comparar con estándares nacionales según el grupo etario en el que se encuentre el paciente. Luego tengo yo mi plan de intervención nutricional. En el plan de intervención, ¿cierto?, yo voy a definir estos resultados esperados. Yo diseño mi intervención. Yo realizo una educación alimentaria nutricional de acuerdo al requerimiento especializado y con énfasis en el nutriente crítico según un grupo etario del paciente, ¿ya? Luego yo voy a monitorear, ¿ya? ¿Qué, qué, qué tan alto o bajo es la adherencia al tratamiento nutricional? ¿Ya? ¿Qué tanto el paciente está avanzando con sus resultados? Luego, con los resultados yo evalúo. ¿Tuvo o no efecto la intervención nutricional? ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Los resultados clínicos? ¿Disminuyó la glicemia del paciente? ¿Su estado nutricional mejoró? ¿Su calidad de vida mejoró con que el paciente empezara a caminar todos los días durante 1 hora? ¿Cómo está el conocimiento del paciente? Si yo le pregunto algo, ¿recuerda por qué le mencioné que era importante el consumo de frutas y verduras? Ah, sí, por la fibra, por el índice glicémico, por la alta cantidad de agua, ¿ya? Por los antioxidantes, por las vitaminas en específico que tiene este color, ¿cierto? Este tipo de alimento. ¿Cómo se encuentra la actitud del paciente? ¿Está con la misma motivación? ¿Cómo se comporta? ¿Sigue las prácticas que yo le enseñé? Y ahora finalmente en el punto 6, cuando hablamos del impacto, ¿cómo es la evaluación a nivel macro, a largo plazo? Costo efectiva, o sea, el paciente tuvo que invertir este tiempo en cocinar, este tiempo en ir a la feria, en preparar nuevos tipos de alimentos, en realizar actividad física. ¿Se acuerda que empezamos caminando y ahora está realizando trekking todos los fines de semana y además camina? ¿Ya? Entonces yo voy a ver el impacto. ¿Tiene dolor de rodillas como antes? No. Mire cuántos kilos ha bajado, 13 kilos, por ejemplo. Miren cuánto ha disminuido su porcentaje de masa grasa. Mire su circunferencia de cintura, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, ¿cierto?, cómo este paciente, cómo empezamos, su diagnóstico, cómo va el monitoreo y cómo van estos resultados. Y finalmente, cuando medimos el impacto, ¿qué cambios se lograron en tantos meses? Acá les quería mostrar otro protocolo, ya que lo realizaron
la atención nutricional para pacientes viviendo con VIH, ya sin terapia antirretroviral, atendido en el Hospital San Martín de Quillota. Entonces, si se fijan acá, tenemos otra, otra tipo, ¿cierto?, más detallado de intervención nutricional, ¿ya? Acá tenemos introducción, objetivo, flujograma, evolución nutricional, clínica, social, alimentaria. Si se fijan, es un desglose de la anterior, ¿ya? Luego tenemos acá niveles de riesgo nutricional, recomendaciones de macro, micronutrientes, cálculos de requerimientos, educación alimentaria, actividad física. Entonces, si se fijan acá en el paciente con VIH es muy importante la seguridad alimentaria, ¿ya? La higiene, la compra, almacenamiento, higiene de utensilios y superficies, ¿ya? Luego tenemos acá también sintomatología propia que puede tener también el paciente, ¿ya? Acá entonces encontramos otra estructura, pero también que es muy similar a un desglose de lo que vimos en el modelo anterior. Ahora también, cómo vamos a definir los resultados en la dietoterapia basada en la evidencia. Es recomendable también aquí incorporar a la práctica habitual la definición de los resultados de la dietoterapia basados en la evidencia. Un resultado, lo que les explicaba recién, se define como un cambio cuantificable en el estado de salud de un usuario entre dos o más momentos distintos. Esto es súper importante, lo que yo les decía recién. Si yo pongo un objetivo ya de un paciente que dice mejorar su estado nutricional en 3 meses, después la Rosita ve a ese paciente y con ese objetivo la Rosita dice, chuta, ¿cómo mido este objetivo? Ahora, si yo pongo que el paciente debe disminuir el 10% del peso en 6 meses, por lo tanto, en cada mes, ¿cierto? Vamos a disminuir estos kilos, la Rosita ya sabe, o sea, el paciente el primer mes yo dejé súper destacado que tiene que bajar este porcentaje de peso y esto se traduce a estos kilos y a su vez esto se traduce a esta cantidad de masa grasa. O sea, entonces, de esta forma, este resultado, ¿cierto? Yo puedo medir el cambio cuantificable. Entonces yo puse este objetivo, lo evaluó la Rosita, y luego, ¿cierto? Ya puso este objetivo actualizado a esta fecha actual. Luego ese paciente lo puede, por ejemplo, ver la Catherine y como los objetivos que nosotros planteamos antes, 2 meses anterior, un mes anterior, están tan claritos, ella sigue, ¿cierto?, con estos objetivos, pero que son medibles en el tiempo. No sé, de esta forma el paciente ya al 6.º mes, ¿cierto? Cuando lo ve Tamara, puede decir, chuta, mire los cambios que tenemos del control 1 al control 6. O sea, el paciente puede valorar estos números, sea, chuta, yo disminuí esta cantidad de masa grasa, circunferencia de cintura, mire cómo estaba su encuesta alimentaria, que decía que necesita cambios. Y ahora, ¿qué nos dice? Que su alimentación es saludable. Usted tuvo 13 puntos o más en esta encuesta, X, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Nosotros podemos cuantificar el impacto de la intervención nutricional. Cuando sus compañeras están en el liceo José Miguel Carrera, ¿se acuerdan que a ustedes tal vez les ha tocado también ir algunas veces a feria o también las han visto algunas fotos de las chiquillas? ¿Qué hacen ahí sus compañeras? A los alumnos ya le realizan intervenciones nutricionales, le realizan sesiones educativas, lo realizan atenciones nutricionales una vez por mes, ¿ya? Y de esta forma también intervienen a los padres, a los apoderados, al casino, o sea, es una intervención súper macro la que se realiza ahí. Pero la idea, ¿cierto?, es que también todos estos objetivos se puedan medir en el tiempo, que nosotros podamos decir, imagínense, durante el año 2019, 5 internas rotaron por este centro de tal forma que se pudo disminuir en tales porcentajes, ¿cierto?, la prevalencia de sobrepeso, de obesidad, ya aumentaron
la prevalencia de niños que eran con estado nutricional normal, mejoró la calidad de la alimentación en tantos puntos, etcétera, ¿ya? Entonces la idea, cierto, es que sea medible en el tiempo. De acuerdo con esto, también, cierto, los resultados de la dietoterapia basada en la evidencia significa determinar para cada problema nutricional detectado la intervención a realizar y la estimación del resultado esperado. O sea, según mi formación, mis criterios, cómo debería ser una meta, un objetivo a corto plazo, cómo debería ser a largo plazo. Según la literatura, tampoco yo voy a poner metas muy imposibles porque el paciente se va a desmotivar, ¿ya? Y que les decía recién, su paciente toma bebida todos los días, difícilmente de un momento a otro ese paciente de los 2 litros de bebida los va a cambiar a 2 litros de agua, ¿ya? Tienen que ser cambios paulatinos en el tiempo, de tal forma que esto me permita que sean más realizables por el paciente. En la práctica clínica también, en lo anterior, se debe lograr con indicaciones dietoterapéuticas que hayan mostrado un impacto real. Por ejemplo, en Chile, en la población adulta, ya donde el tratamiento dietético es importante en el sobrepeso y obesidad, sospecha de diabetes e hipertensión. En estas enfermedades se debe plantear una intervención dietoterapéutica con resultados basados en la evidencia. Ejemplo. En obesidad, por ejemplo, que tenemos acá una intervención de un plan de alimentación hipocalórica con una restricción energética diaria del 20% o entre 500 a 1000 calorías del requerimiento energético total. Algunos objetivos esperados, ya el paciente obeso, puede ser disminución a 0,5 a 1 kilo en 7 días. Eso va a ser obviamente según cuántos kilos de más tenga el paciente, ya que qué tan alto se encuentre su MC y el resto de sus indicadores bioquímicos y también su diagnóstico nutricional. Por ejemplo, en hipertensión arterial, una intervención puede ser la dieta DASH, ya que la bibliografía nos muestra que, que funciona ya en pacientes con hipertensión, con ácido graso saturado no mayor al 7%, monoinsaturado al 10%, polisaturado 7%, colesterol menor a 150 miligramos, fibra 30 gramos al día, potasio 7,4 gramos, magnesio 500 miligramos, calcio 1200 miligramos y sodio inferior a 3000 miligramos. ¿Qué deberíamos obtener como objetivo? Ya disminución ya en 5,5 miligramos de mercurio de la presión arterial sistólica y 3 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica en comparación a la dieta occidental, que es la dieta que tienen todas las personas en general. En diabetes mellitus, ¿qué podemos tener acá? Un plan de alimentación hipocalórico para lograr una reducción de la ingesta diaria entre 500 a 750 calorías. A corto plazo, pérdida de peso, ya mayor al 5% en sobrepeso y disminución de la hemoglobina glicosilada entre un 0,5 y un 2%. A largo plazo, alcanzar objetivos individualizados de glicemia, presión arterial y lípidos, que la mayoría de las veces van a ir muy ligados en este tipo de pacientes. Difícilmente un paciente va a tener solo diabetes, si es obeso, probablemente va a tener diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome metabólico, ya. Entonces, en general, a largo plazo, la hemoglobina glicosilada a un 7% menos, la presión arterial máximo 140-80, el colesterol LDL en 100, triglicéridos 150, colesterol HDL 40, para hombres, HDL 50 en mujeres. Lograr y mantener objetivos del peso corporal y retrasar o prevenir complicaciones de la diabetes. Y el punto, cierto, que es nuestra área, ¿ya? En la educación alimentaria y consulta motivacional. Este punto es muy importante, ¿ya? El paciente a veces no quiere preguntar, le da vergüenza, está tímido y nosotros
como tenemos tanta información, tratamos de darle la máxima información posible. Entonces el paciente algunas veces queda como con mucha información y no sabe más o menos bien por qué parte empezar. ¿Cuál es el objetivo? Entregar conocimientos y herramientas al usuario para que pueda cumplir la prescripción dietoterapéutica que yo le voy a dar. Voy a tener que transformar mis conceptos y conocimientos a ideas simples. Ya difícilmente un paciente, a veces no todos logran entender, por ejemplo, un término como el índice glicémico. ¿Ya? Entonces yo voy a tener que bajar esta información para que el paciente lo entienda a un lenguaje que siga siendo técnico, pero comprensible para el usuario. ¿Ya? Estos también para que puedan ser adheridas para el paciente y de esta forma los pueda cumplir, ¿ya? También voy a tratar de que el paciente pueda comprender mejor su conducta alimentaria y tratar de cambiarla. Van a haber factores culturales, ya comportamientos y relaciones que influyen fuertemente en su salud, por ejemplo, la disponibilidad de alimentos y el rol también que cumple la sociedad el alimento, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Somos personas que en general utilizamos la alimentación en el tema social, un cumpleaños, ¿ya? O sea, ¿y qué tipo de alimentos van a haber? ¿Cuál es el rol, cierto, de la alimentación en la sociedad? ¿Cómo se lleva la persona con qué tipos de alimentos le gustan? ¿Tiene muchas celebraciones? ¿No? En su trabajo, en su casa, en la oficina, la familia. También se debe considerar al usuario como un sujeto activo en el proceso de cuidado nutricional. O sea, usted es el protagonista acá. Yo como nutricionista le voy a dar todas estas herramientas, le voy a entregar toda esta información, le voy a enseñar a leer la etiqueta de los alimentos, pero aquí el protagonista de la alimentación suya y de su familia es usted. Además, o sea, además de todo lo que yo le voy a decir, de las antioxidantes, del arándano, ya, de la granada, del color de los alimentos, del betacaroteno, de la zanahoria, yo debo saber cuál es la motivación intrínseca del paciente. O sea, él dice, no, es que yo siempre he sido gordito y me da vergüenza mirarme al espejo, ya, yo tengo mis hijos y yo quiero que ellos me vean a mí, que me mejoro, o sea, cuál es mi motivación personal y cuál es lo extrínseco, o sea, tengo yo como persona ya y a mi alrededor, a mi entorno. ¿Cuál es el conocimiento que la persona tiene respecto al cambio de hábito? Entonces él puede decir, no, lo que pasa es que mi vecina hizo la dieta X, no, que no quiero hablar de ninguna dieta en mala esta clase, ando bondadosa, y mi vecina hizo esta dieta en específico y resulta que después ahora volvió a subir, entonces a mí me da miedo hacer esta dieta, por eso yo hoy día quise venir donde alguien que me guiara de mejor forma, ¿ya? Cómo yo también trato de empoderar a mi paciente para que alcance sus objetivos. Entonces yo también debo considerar el coaching y, ¿cierto?, ir motivando a mi paciente, mostrar empatía, detectar y aceptar la ambivalencia, manejar la resistencia y reforzar el autoestima. Entonces el paciente dice, yo quiero cambiar, pero tengo miedo. Y esto va a ser una ambivalencia entre lo que quiero lograr, entre mis propios miedos y lo que yo me voy a atrever a hacer. Y ahora, para que despierten, chiquillas, ya nos quedan unos minutitos, ¿qué aspectos considerarían? Ya a cada una le di un caso, ¿ya? Cami le tocó un adulto mayor de 70 años con obesidad y diabetes mellitus. A la Dani le tocó, Dani, un adolescente de 15 años bajo peso. A Katherine le tocó un adulto de sobrepeso con hipertensión. Y a la Tamara le corresponde un escolar con 7 años y sobrepeso. En base a todo lo que hemos visto, chiquillas,
¿Cómo abordarían ustedes este paciente? Considerando la valoración nutricional, el diagnóstico, el plan de intervención, monitoreo, resultados e impacto. Aquí se refiere, chiquillas, por ejemplo, a qué encuesta le aplicarían, qué tipo de anamnesis, qué preguntas le harían, qué indicadores van a ser los que van a considerar para ese tipo de paciente, luego el diagnóstico nutricional, qué aspectos llevarían, el plan de intervención, cómo realizarían la prescripción dietética, luego qué objetivos plantearían, monitoreo, etcétera. Además se haga correctamente. ¿Cierto? Tiene que ser metódico. Tiene que ser metódica, ¿ya? Pero ustedes de la mayoría de estas partes de la fase, ¿cierto? Tenían conocimientos, pero es cierto, es mejor tenerla así escrita, lo que estamos haciendo hoy día. Por eso yo creo que hoy día anoten ahí cada uno de los puntos que ustedes ya conocen, que ya lo vieron en evaluación nutricional, ya lo estamos viendo, el tema de cómo diseñar, ¿cierto?, el plan de alimentación, cómo se realiza la prescripción dietética, ¿cierto? ¿Les gustó? ¿Les parece? ¿Creen que está bien? ¿Es ordenada? ¿Algo que me haya faltado mencionar? ¿Ustedes creen? Yo creo que lo único que la letra era muy chiquitita y y está como borrosa. Ya, entonces lo voy a partir en dos y ahí lo voy a, tal vez se ve mejor si la parto en dos, ¿cierto? Y cada una la agrando. ¿Profe, va a subir inmediatamente esta diapositiva? Sí, se los voy a subir hoy ¿O día. están en el campus ya? No la he subido. Para poder trabajar con igual la base de esto e ir haciendo como comparaciones y para que quede bien mañana lo que vamos a explicar. De veras que la siguiente clase es mañana, yo estaba como, oh, la próxima semana, estoy mal con el feriado, sí, lo subo hoy día, Dani, lo subo hoy día. Gracias. Lo voy a subir, sí, como dijo la Tamara, para que se vea mejor. Tú esta foto la parto por la mitad y ahí queda como la mitad acá y la otra mitad al otro lado, cosa de que se use mejor la diapo y quede un poquitito más grande, para que la vean mejor. Profe, en ¿Sí? esta parte lo que pude notar que no aparece como, o si aparece o no me di cuenta algo sobre el examen físico, como por ejemplo deficiencia o carencias nutricionales. Todo eso, Rosita, es en la tercera unidad, el desglose de todo esto. Ahora estamos viendo solamente Ah, la perfecto. encuesta. Ya, Después vamos a ver punto por punto. ya. Encuesta, exámenes bioquímicos, recordatorio, examen físico, todos esos puntos los vamos a ver uno a uno, pero ahora es como lo macro. Ya, chiquillas, nos vemos entonces mañana y ahora les subiré toda la información, ¿ya?